Entonces hoy el tema está bien interesante, son las tradiciones. Y voy a contarles una historia. Es una historia curiosa que sucedió en un hogar donde cada año preparaban el pavo para la cena de Navidad. La mamá partía el pavo a la mitad y eso fue una costumbre que practicaban la abuela y la hija, lo cual para la familia ya era normal. La nieta de 12 años, extrañada, preguntó a su mamá por qué partían el pavo a la mitad si es más lindo verlo completo en la mesa. La mamá le contestó: no sé, hija, esa es la tradición. De pronto así quedará más jugoso y rico. Así que la niña intrigada le pregunta a la abuela y ella le dijo: así lo hacía mi mamá y yo aprendí a hacerlo igual. La niña más intrigada busca en un álbum de fotos y ve que la bisabuela estaba colocando el pavo en un horno muy pequeño y había partido el pavo por la mitad. Así era como ella lo hacía porque no tenía suficiente espacio para el pavo completo. Tradición que mantenían su mamá y su abuela. Es así como inició la tradición de partir el pavo por la mitad en la casa de la niña. Muchas veces practicamos tradiciones en nuestro hogar sin conocer cómo inició la tradición y cómo nos identificamos con la costumbre transmitida de generación en generación. Según Wikipedia, la tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. La tradición es algo que se hereda y que forma parte de la identidad, y la encontramos en el arte, con la música, sus danzas y con los cuentos. Al igual que la gastronomía y otras costumbres. En Colombia, las tradiciones varían de una región a otra. Es una tradición las celebraciones durante todo el año con reinados y fiestas, como la fiesta de blancos y negros o el carnaval de Barranquilla o la feria de Cali. Todas estas tradiciones culturales hacen parte de una historia que se repite de generación en generación. Hoy en día, cada familia practica tradiciones en sus hogares, pero otras han cambiado tradiciones debido a experiencias vividas o por decisión propia. En la Biblia encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento historias donde la tradición de cuidar la presencia de Dios se había perdido y empezaron a crear altares para adorar ídolos, logrando que la presencia de Dios se alejara de la familia. Entonces, en esta reflexión queremos compartirles que cuidar la presencia de Dios es muy importante en nuestra vida. Que lograr desconectarnos de Dios es muy fácil cuando le damos el primer lugar a nuestras preocupaciones. En cambio, si iniciamos el día dando gracias a Dios por la bendición de estar sanos, o por el respirar o el disfrutar de la creación y de nuestra familia, y lo invitamos a que nos acompañe en cada situación que experimentamos, seguramente el temor, la angustia y la ansiedad no tendrán lugar en nuestra vida. Leer su palabra y memorizarla nos servirán para fortalecernos y encontrar paz en medio de la dificultad. Que nuestra relación con Dios sea continua, no solo los domingos o cada 3 meses o cada año. Dios nos creó para que lo adoremos y así desarrollemos una relación cercana con Él. Que Dios sea nuestro amigo y confidente, para que el enemigo no tenga que lastimarnos. Con Dios de nuestra parte, seguramente encontraremos una salida. Entonces, esta es una reflexión para que nosotros logremos tener ese encuentro con Dios cada día. ¿Listo? Amén. Amén. Ahora voy a compartirles una canción que se me hizo la canción acá. ¿Está bien allí? Sí. Se oye un canto en alta esfera,
cielos, gloria, gloria. En los cielos, gloria a Dios. En los cielos, gloria, gloria. Gloria al Verbo encarnado en humanidad helado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Cántale a celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria, gloria. Listo. Muy bien. Entonces le damos a Andrés el paso para Bien. continuar. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, por favor, Mayuri, compartes pantalla la diapositiva, la presentación. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que son las tradiciones. Y entonces esa es la gran pregunta que hoy nos hacemos. ¿Dios está en nuestras tradiciones? ¿Dios está en todas esas cosas que cada mes, cada año retomamos o volvemos a traer a colación a nuestras casas, a nuestras mesas, a nuestras familias? Entonces, ¿Dios está ahí en esas tradiciones? Y quiero que nos vayamos a este pasaje, el primero que está ahí en la presentación, que es Josué 1:8. ¿No te sale el primerito? Ese es Josué 1:8. Espérate, bueno, sí, igual luego te devuelves. Sí, Sí. ¿listo? Ujú. Entonces, ¿me haces el favor y lo lees? Eso. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ujú, y todo te saldrá bien. Entonces, miremos muy bien este texto, creo que ya antes lo habíamos leído, pero quiero que lo miremos nuevamente con otros ojos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos este libro, que es la palabra, que es la Biblia, como más que una tradición, es un mandato, pero de alguna manera hace parte de nuestras tradiciones como hijos de Dios, como cristianos. El leer la palabra, meditar en ella, en guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Y tiene una promesa, porque dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Y esa es nuestra tradición. Si nosotros guardamos estos mandatos que están aquí escritos en la palabra, seguramente todo nos saldrá bien y nuestro camino va a ser próspero. Esto aproximadamente fue escrito hacia el año 1200 antes de Cristo por Josué, que fue el líder que sucedió a Moisés después del Éxodo. Entonces, en este texto de Josué inicia el relato de cómo Israel entraría a la tierra prometida y era parte fundamental, como lo hemos hablado, era parte fundamental de la tradición israelita o hebrea, pues recordemos que en el Éxodo ya Dios había dado la ley al pueblo a través de Moisés. Los israelitas estuvieron por casi 700 años en la tierra prometida. Los primeros 400 años de estos 700 estuvieron en Canaán. Luego ya entraron a lo que fue la tierra de Israel como tal, e Israel fue gobernada por jueces, líderes espirituales, militares, políticos, que Dios levantaba según como la ocasión lo demandara. Por alrededor de 120 años,
Israel tuvo 3 reyes. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Y pues nosotros recordamos muy bien a David. Pues David es prácticamente de los reyes más mencionados, no solo en la historia de Israel, sino en la historia de la humanidad, el rey David. Y fue David quien mantenía y proclamaba la tradición que le fue dada por sus ancestros. Y precisamente es la tradición que venía desde los tiempos de Moisés y de Josué, como vemos en este texto. Entonces, por favor, Mayuri, seguimos al siguiente texto. ¿Al anterior, al Salmos? No, al siguiente, creo que ya está en el siguiente. Ah, ya. Ajá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Este texto es hermoso y yo creo que, o sea, si lo pueden tener escrito, pegado en algún lugar, o si lo quieren resaltar en sus Biblias, háganlo. La verdad que este texto es hermoso y prácticamente esto es lo que va desarrollando todo el pensamiento de alabanza y adoración en David durante toda su vida, durante todo su ministerio como salmista y también su posición como rey. Y eso fue lo que a él lo distinguió, lo caracterizó como rey, porque era un rey que adoraba y alababa la presencia del Señor. Más adelante, esto más o menos fue escrito en el año 1000 antes de Cristo. O sea, para que más o menos tengamos una idea, la época de Moisés fue más o menos 1400, 1300. La época de Josué fue más o menos 1200. Y aquí estamos en David, fue más o menos el año 1000 antes de Cristo, obviamente. Bueno, y luego vemos otro texto muy hermoso también, en el siguiente, Mayuri. Salmo 23, 1, 2. Ujú. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ujú. Más adelante dice, en el mismo capítulo, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y este es un texto de guerra espiritual. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros podemos decretar y declarar en nuestras vidas cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Y hay un texto muy hermoso también, que ese sí de pronto no está en las diapositivas, y es el Salmo 91, también es el primer versículo, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos estos textos están en Reina Valera, que es una versión muy bonita, muy poética. Y precisamente los salmos son eso, son poesía, son adoración y como lo dice el mismo David, es alabanza suprema, como alabanza excelsa, ¿sí? O sea, es algo excelente, como lo dice el mismo David en este texto. En el siguiente, en el 145, Mayuri. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Uh-huh. Y continúa, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sí? Ese era el pensamiento de David, esa era la tradición de David, de alabar, de adorar, de exaltar al Señor, de exaltar a Jehová. Entonces, alabar y exaltar a Dios era la gran tradición de David, se deleitaba en hacerlo. Entonces, esa era su pasión, ¿sí? Quizá como hoy en día para muchos de nosotros nuestras pasiones son los videojuegos o el fútbol o las películas, Netflix, Prime Video, Disney Plus, ahora Disney Plus, es que se dice eso, sí, Disney Plus. Quiero aquí hacer un comentario. Uno de mis predicadores favoritos del siglo XIX, que se llama Charles Spurgeon, él dice, el bendecir a Dios es alabarlo con un afecto personal.
Este es un ejercicio que se vuelve más fácil mientras avanzamos en experiencia y crecemos en gracia, ¿sí? Cuando avanzamos en experiencia y crecemos en gracia y la experiencia en Dios, en experimentar a Dios. David está firmemente resuelto a alabar a Dios. Hay varias declaraciones de intención en este salmo. Cuando nos resolvemos a alabar a Dios, podemos decir, te exaltaré, te bendeciré, te alabaré. Amén. Y ahí hay muchos, o sea, este texto, el Salmo 145, es de verdad para que lo lean y hasta con este mismo texto pueden hacer oración, pueden hacer adoración así suprema, como lo dice este texto. Digamos, hay partes donde dicen la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Sí? Y quiero que continúes con el siguiente texto, Mayuri. Primera de Reyes 11:4. Creo que el anterior. Creo que ese no lo has leído. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Ese ya lo había leído o no? No me acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, listo. Ujú. Ahí antes tienes otro. Es que no recuerdo bien. Ya, estos los he leído. Ok, listo. Ok, listo. De pronto es que se me pasó un texto, ese fue el texto que me pasó al principio, pero entonces ese lo voy a leer yo ahora. ¿Sí? Que dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así es como comienza ese salmo, el 145. Ujú. Te exaltaré mi Dios, mi Rey. ¿Listo? Ujú. Bueno. Pero entonces, ¿qué sucede? Que después de David llegó su hijo, el rey Salomón, ¿sí? Y el rey Salomón, de quien lo conocemos por su gran sabiduría y por haber escrito el libro de Eclesiastés y gran parte del libro de Proverbios, pero lastimosamente, aunque fue una persona muy sabia, ¿sí? Aunque fue una persona, de alguna manera se podría decir que fue una persona llena del Espíritu de Dios, pero ciertos sucesos afectaron su tradición de honrar la presencia de Dios. Entonces vamos a leer el siguiente texto, Mayuri. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, esto es en el versículo 4. En el 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. En el versículo 2 dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y en el 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora, no solo desviaron su corazón en el sentido de que tenía muchas mujeres a su alcance, a su lado, sino que en el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Sí? Y en el 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. A tu siervo. Entonces, ¿qué pasó? Que Salomón, ya siendo viejo, debido a sus amores con esas mujeres, inclinó su corazón a dioses ajenos, ¿sí? O sea, él dejó su tradición, sus afectos, su amor y su adoración y alabanza a Dios, a Jehová, y lo cambió por dioses ajenos. Y eso enojó al Señor, eso causó ira en él. Y ahí es donde comienza a ver, o sea, todo lo que había sido un reino, o digamos lo que fue el reino de David y luego el reino de Salomón, todo esto viene en decrecimiento precisamente a raíz de estos errores de Salomón. Entonces, luego, ahora la tradición que traía Salomón no era una tradición que alabara y adorara al Señor, sino todo lo contrario, y esta mala tradición traía sus consecuencias. Más o menos en los años 900 antes de Cristo,
Israel tuvo una guerra civil y permaneció dividido en dos naciones, Israel del norte y Judá al sur. Israel del norte tuvo unos 18 reyes, todos ellos malos, ¿sí? Y rebeldes en contra del Señor, o sea, más o menos lo mismo que hizo Salomón, estos reyes también lo duplicaron. Y mientras la nación del sur de Judá tuvo 11 reyes, algunos buenos y otros malos, ¿sí? Y todo este territorio de Israel, tanto el del norte como el del sur, mantenía atrapado en el medio de las guerras entre tres superpotencias que eran Egipto, Asiria y Babilonia, ¿sí? Y la superpotencia de Asiria estaba a punto de tomarse y exiliar a la nación de Israel. Entonces, prácticamente todo este pueblo, toda esta nación, estaba en problemas, ¿sí? Y estaba en un caos, estaba prácticamente a portas de ser una nación perdida y olvidada. ¿Mm? Pero Dios puso entre el pueblo a varios profetas que volvieron sus ojos a Él, que volvieran sus ojos a Él. Y sobre todo para que volvieran a tener esperanza, a tener un futuro y una esperanza como lo dice Jeremías. Entonces Dios a través del profeta Isaías les prometió un Salvador, les prometió un Salvador. Y eso de alguna manera empezó a generar un sentimiento de esperanza en toda la nación de Israel. Entonces vemos lo que dice Isaías en el siguiente texto, Mayuri. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Mayuri, Emmanuel, ¿qué significa? ¿Tú qué Dios lo con sabes? nosotros. Dios con nosotros, exacto. Dios con nosotros. Entonces, prácticamente aquí Isaías les está dando la profecía y dando la promesa de que va a haber un Salvador, de que va a haber un niño, un hombre, que va a ser Dios en la tierra, ¿sí? Dios en la tierra. Y aquí lo vemos en el siguiente texto también. ¿Lo leemos, por favor, Mayuri? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ujú. Bueno, y precisamente para quienes nos han hecho la pregunta de cuáles son los nombres de Jesús, bueno, estos no son todos los nombres de Jesús, pero de alguna manera esta es una de las formas de dirigirse a Jesús o de referirse a Jesús. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y sobre todo príncipe de paz, que esta es una forma de referirse a Jesús muy bonita. Príncipe de paz. Amén. Vemos en Mateo 1:23, Mayuri. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí es cuando la profecía ya se cumple. Y aquí una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos el siguiente texto, Mayuri, que es... Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ujú. Así es, amén. Bueno, y para ya ir completando y ir a la conclusión de este mensaje, entonces seguimos con el siguiente texto, Mayor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y este es el texto, el versículo que prosigue a Juan 3:16, que es un verso clásico, es un verso que nosotros debemos prácticamente que memorizar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y esto no, o sea, esto es una promesa que nos llega a nosotros como cristianos, ¿sí? Y también para cualquier situación en la cual estemos viviendo donde necesitemos paz, necesitemos reconciliación, donde necesitemos como volver a nuestras tradiciones con Dios, a nuestra relación con Dios, ¿sí? Ahora,
de acuerdo a lo que veníamos hablando de la promesa de Isaías, de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Isaías, donde hablaba de Manuel, ¿sí? En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿sí? Esto es al final del libro de Mateo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, ahí está volviendo a hablar de Manuel, ¿sí? De Dios con nosotros, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Prácticamente así termina el texto o el libro de Mateo. Y ahora, ¿cómo es que nosotros podemos evidenciar y dar muestra al mundo de que Dios está con nosotros? Entonces, vemos el siguiente texto, Mayuri, Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Amén. Amén. Siendo semejante a los seres humanos. Entonces, nuestro comportamiento es la mejor manera de mostrarle al mundo que hay una tradición viva en nosotros, ¿sí? Y es esta maravillosa tradición que es nuestra adoración, alabanza a Dios Padre, ¿sí? A través de su Hijo amado y con el Espíritu Santo en nosotros, como lo hemos hablado en anteriores reuniones. Y luego continúa, no sé si está en la siguiente diapositiva, Mayuri. Ajá, eso. Filipenses 2, 10, 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esta es nuestra tradición. Esta es nuestra pasión, así como lo hacía David. Ahora, David lo hacía ante Jehová, porque esa era la forma como se referían en el Antiguo Testamento a Dios, Jehová, pero ahora nosotros nos referimos a Dios de muchas formas, como Abba Padre, también lo podemos hacer como Jehová, como Adonai, como Elohim, como Jehová Nissi o Jehová Jireh, de la manera como nosotros estemos refiriéndonos o relacionándonos con Dios, porque a veces Dios es nuestro Dios proveedor, a veces es nuestro estandarte, es en que nosotros nos posicionamos, pero a veces es también nuestro papito Dios, como lo decíamos, Abba Padre. Entonces aquí es donde nos muestra cómo nosotros declaramos el nombre de Jesús y se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa y declara que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, recordemos, si hay un camino a Dios, ese es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Entonces, ¿tú nos vas a compartir algo más, Mayuri? Sí, muy bonita la enseñanza y como todo ese camino para llegar a Jesús, Andrés. Muchísimas Amén. gracias. Entonces, quiero compartirles